el órgano dejó de sonar de golpe. Lucía, inmóvil bajo el velo, sintió que el silencio de la iglesia era más ruidoso que cualquier grito. Carlos, su prometido, no estaba junto al altar. En su lugar, el sacerdote se movía incómodo, con el rostro pálido. La madre de Lucía, Elena, se acercó a toda prisa, arrastrando el elegante encaje de su vestido. «No te preocupes, hija. Debe haber tenido un problema con el tráfico», susurró Elena, pero la voz le temblaba más de lo que la situación merecía. En ese instante, las enormes puertas de caoba de la iglesia se abrieron de nuevo, pero no para dejar entrar a Carlos. Patricia, con un traje de seda de color verde esmeralda y una sonrisa fría, se abrió paso hasta el frente. La conocían bien. Era la socia minoritaria más reciente de la empresa familiar de Carlos. Llevaba en la mano un sobre de papel grueso sellado con cera roja. «No esperen a Carlos, señora Elena. Y tú, Lucía, no te hagas ilusiones», dijo Patricia con una claridad que resonó hasta el último banco vacío. Abrió el sobre y leyó en voz alta. «Carlos tomó la decisión lógica. La fusión con mi patrimonio garantiza una estabilidad de capital que tus modestos talentos como diseñadora de interiores no pueden igualar». Lucía cerró los ojos, sintiendo un ardor en las sienes. No fue el desprecio lo que dolió, sino la confirmación. Carlos no la había dejado por otra mujer, sino por una cuenta bancaria más grande. Todo había sido un cálculo frío. Su amor, su futuro, su promesa, todo tasado y considerado insuficiente. «Retírate de inmediato, Patricia», exigió Elena, tratando de mantener la compostura, aunque sus manos crispaban el sobre que Patricia había arrojado al suelo. «El contrato de matrimonio estaba pendiente de firma. Ahora es nulo. Carlos y yo nos casaremos la próxima semana en Venecia. Adiós, Lucía», concluyó Patricia, y salió de la iglesia con la misma calma que había entrado, dejando tras de sí un caos de seda blanca y flores pisoteadas. Lucía se quitó el velo con un movimiento brusco, revelando un rostro marcado por la incredulidad y la furia. No iba a permitir que la humillación la doblegara. La dignidad era lo único que le quedaba, y no se la daría a Carlos ni a Patricia. «Madre, llama a todos. Diles que la boda sigue en pie». Elena la miró horrorizada. «¿De qué hablas, Lucía? ¿A quién vas a casarte?» «Con cualquiera», dijo Lucía con una voz extrañamente tranquila. Se dio media vuelta, caminando por el pasillo central con una firmeza que no sentía. Al llegar a la salida, se detuvo, el sol de la tarde bañando su traje de novia. Salió de la iglesia, cruzó la calle empedrada, el dobladillo de su vestido blanco arrastrándose por el asfalto sucio. Cada paso era una declaración de guerra. No vio las miradas, no escuchó los murmullos de los invitados que salían tras ella. Solo veía la necesidad de borrar a Carlos de su historia con un acto igualmente decisivo. A unos metros, sentado en el borde de una acera, a la sombra de un viejo árbol, estaba Andrés. Llevaba una chaqueta gastada, un gorro de lana a pesar del sol y una barba incipiente. Estaba leyendo un libro de tapas desgarradas, completamente ajeno al drama nupcial. Cuando Lucía se acercó, levantó la vista y por un momento sus ojos color miel se encontraron con los ojos verdes de Lucía, llenos de lágrimas contenidas y fuego. Andrés pareció entenderlo sin necesidad de palabras. No se asustó por el traje de novia, simplemente cerró su libro, marcando la página con un dedo. «¿Perdida, señorita?», preguntó Andrés con una voz profunda, sorprendentemente educada. Lucía se arrodilló torpemente en el suelo, sin importarle la suciedad. El traje no le importaba, nada le importaba. «Mi prometido me ha abandonado por dinero. Necesito un esposo, ahora mismo». Andrés se echó a reír, un sonido ronco y genuino que alivió la tensión de Lucía. «Parece una situación de emergencia, pero dudo mucho que yo sea el hombre adecuado». «Lo eres», insistió Lucía, sujetando sus manos rudas y callosas. «Necesito un símbolo, alguien que me ayude a salir de esto con la cabeza en alto. Solo por un día.
No pido amor, no pido nada real, solo pido una actuación. Lucía sacó de su bolso de mano una pequeña sortija de oro blanco que había guardado por superstición. No era el anillo de compromiso, sino uno que le había regalado su abuela. Tómalo, vienes conmigo. Te casas conmigo simbólicamente. Por favor, Andrés, dijo usando su nombre, el cual había leído en un periódico viejo que le servía de manta. Andrés observó la iglesia llena de gente y luego miró la desesperación honesta en los ojos de Lucía. Un matrimonio simbólico para salvar el honor de una desconocida, meditó rascándose la barba. Es la propuesta más extraña que he recibido. ¿Sí o no?, preguntó Lucía casi sin aliento. Andrés se levantó lentamente, desdoblando su cuerpo. Era más alto de lo que parecía al estar sentado. Sí, dijo. Tomó la sortija y se la puso en el dedo anular a Lucía, con un gesto serio y solemne. Ahora, continuó Lucía, levantándose con ayuda de él. Dame tu mano, vamos a regresar. Juntos, un hombre de la calle y una mujer de sociedad con un vestido de diseñador regresaron a la iglesia. Elena intentó detenerlos en la entrada, pero Lucía se mantuvo firme. Madre, te presento a mi esposo, Andrés. Elena se desmayó. Carlos, que había regresado para ver el colapso de Lucía, observó a Andrés con burla. Un indigente. ¿A esto has recurrido? ¡Qué bajo has caído, Lucía! Lucía sonrió, una sonrisa tan afilada como el cristal roto. Miró a Carlos a los ojos. Te equivocaste al pensar que mi valor se mide por tu dinero. Mi valor se mide por mi decisión. Este hombre que no tiene nada es más honesto y valiente que tú. Por lo menos, él sabe lo que es el honor. Tomó a Andrés de la mano y lo sacó de la iglesia para siempre. La luz de la mañana se filtraba tímidamente por las cortinas de terciopelo. Lucía se despertó envuelta en el traje de novia, el cual había terminado arrugado en una silla de la modesta habitación de hotel que había reservado con la tarjeta de crédito de emergencia. El velo colgaba de la lámpara. La noche había pasado en un silencio incómodo, con Lucía en la cama y Andrés durmiendo en un sillón junto a la ventana. Andrés ya estaba despierto, terminando de leer su libro. Parecía un hombre diferente sin el polvo de la calle. Se había afeitado con una navaja desechable y su ropa, aunque gastada, estaba extrañamente ordenada. Buenos días, Lucía, dijo él cerrando el libro. Su tono era formal, casi profesional. Lucía se sentó en la cama, sujetando las sábanas. La euforia de la venganza de ayer se había disipado, dejando solo una cruda resaca emocional. Buenos días, Andrés. Anoche cumplimos nuestro trato. Te ayudé a salir de un apuro, continuó él sin rodeos. Y tú me has proporcionado un par de cosas que agradezco, como esta ducha caliente. Lucía asintió, entendiendo el subtexto. El papel de esposo simbólico había terminado. Gracias, de verdad. Fue un acto de gran nobleza. Sé que lo que hice fue una locura desesperada. Las locuras son a veces la única forma de recuperar el control. Pero el espectáculo ha terminado, dijo Andrés levantándose. Es hora de que me vaya. Espera, ¿a dónde irás? A donde estaba antes, supongo, o a algún otro sitio. No te preocupes por eso. Lucía se encontró observándolo. Había algo en su calma, en la forma en que articulaba las palabras, que la hacía dudar de su historia en la calle. ¿Cómo alguien que vive a la intemperie podía conservar esa educación y esa presencia? Te doy más dinero, Andrés, lo que necesites para empezar de nuevo. Andrés se giró con una media sonrisa, la que le había dedicado antes de aceptar el anillo. No necesito tu caridad, Lucía. Te ayudé por el drama, no por la recompensa, y de alguna forma, ver a ese imbécil humillado valió más que cualquier moneda. Justo en ese momento, un golpe fuerte y repetido sacudió la puerta. Era Elena, la madre de Lucía, furiosa. Lucía, sé que estás ahí. Abre de inmediato. No puedes hacerme esto. Lucía suspiró. Se puso una bata y abrió la puerta,
encontrando a su madre en un estado de pánico frenético, con el rostro desencajado y lágrimas de rabia. «Tienes que terminar con esto, Lucía. Todo el mundo lo sabe. Carlos regresó y te está esperando». «¿Carlos me está esperando?», preguntó Lucía cruzándose de brazos. «Sí, hija, te adora. Me ha dicho que fue un error de cálculo, que Patricia solo lo amenazó con retirar fondos esenciales para la empresa. Pero él te ama». Elena tomó a Lucía por los hombros. «Por favor, regresa con él. Regresa y salvaremos el honor de la familia. La boda será mañana, discreta, pero será». Lucía se soltó de su madre. Miró hacia Andrés, que observaba la escena desde la esquina de la habitación sin intervenir. Su presencia era un ancla de autenticidad en el torbellino de mentiras que su madre estaba tejiendo. «¿Y tú, Andrés? ¿Qué tienes que decir sobre esto?», preguntó Lucía, dándole la espalda a Elena. Andrés se encogió de hombros, manteniendo la distancia. «Lo que tu madre dice tiene sentido, desde el punto de vista social. Si tu felicidad depende de la seguridad y el apellido, debes irte con Carlos. Yo no tengo nada que ofrecerte, Lucía. Soy un símbolo, nada más». «Pero eres honesto», murmuró Lucía. «Y Carlos no lo es», intervino Elena con la voz aguda. «Carlos tiene todo lo que necesitas. Este hombre no tiene ni una dirección permanente». Lucía sintió una punzada de dolor y comprensión. Carlos mentía con riqueza. Andrés, si mentía, lo hacía con nada. La diferencia era abismal. Ella ya no podía tolerar más mentiras. «Me equivoqué al pensar que el amor y el respeto podían comprarse con dinero. Pero me equivoqué aún más al pensar que podían recuperarse con una simple farsa», dijo Lucía, mirando a su madre con una nueva y fría determinación. «No voy a volver con Carlos, nunca». Elena jadeó. «¿Pero por qué? ¿Por qué esta obstinación?». Lucía se acercó a Andrés, tomando su mano delante de su madre. «Porque un hombre que te ofrece su respeto y te deja ir cuando el teatro termina, vale más que un hombre que te compra con excusas y te usa para mejorar su balance». Lucía apretó la mano de Andrés. «Mi honor ya no lo dicta mi apellido ni mi prometido, lo dicta mi verdad». «¿Y cuál es tu verdad?», preguntó Elena con sarcasmo. Lucía respiró profundamente. Esta era la decisión que definiría su futuro, y ya no era por venganza, era por supervivencia emocional. «Mi verdad es que la boda sigue en pie. Mañana me casaré legalmente con Andrés». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el murmullo ahogado de Elena. Andrés, que había mantenido la calma hasta entonces, abrió los ojos con genuina sorpresa. Miró a Lucía con una expresión que era una mezcla de alarma e intriga. «Lucía, no tienes que hacer esto. No tienes que hundirte por mí», dijo Andrés en voz baja, solo para ella. «No es por ti, Andrés. Es por mí», respondió Lucía con firmeza. «Pero si vamos a hacerlo, lo haremos bien. Ya no más juegos. ¿Aceptas casarte de verdad conmigo?». Andrés observó a Elena, que parecía a punto de sufrir un colapso, y luego miró la determinación inquebrantable de Lucía. Era un callejón sin salida. Si se marchaba, Lucía perdía. Si se quedaba, ambos se hundían en un mar de incertidumbre. Pero había algo poderoso en esa mujer en traje de novia que le exigía la verdad al mundo. «Sí, Lucía», dijo Andrés, «me casaré contigo, pero debes saber que esta vez el drama será real». Elena se llevó las manos a la cabeza. «Estás loca. Estás arruinando tu vida por un acto de despecho». Lucía ignoró a su madre y miró a Andrés. Había sellado un futuro incierto con un hombre misterioso, pero por primera vez en meses se sintió en paz. Lucía y Andrés se instalaron en el modesto apartamento que también servía de estudio para el negocio de diseño de interiores de Lucía. Era un espacio lleno de bocetos, planos y el constante zumbido de una vieja computadora que gestionaba los pedidos. El aire era denso, lleno de la tensión entre el caos de la vida de Lucía y la enigmática calma de Andrés. Él vestía una de las viejas camisetas de entrenamiento de Lucía
y la chaqueta gastada colgaba ahora de un perchero, como un disfraz desechado. No tenemos mucho, Andrés. Es mi vida. Trabajo, facturas y ahora este gran teatro que hemos montado, dijo Lucía, señalando la pila de carpetas. Es una vida honesta, Lucía. Eso es más de lo que la mayoría puede ofrecer, respondió él, observando los planos detallados de un pequeño proyecto de remodelación. El precario equilibrio se rompió cuando el sistema informático de Lucía colapsó. Era el sistema de facturación y diseño asistido, SAT, que Lucía había configurado meticulosamente. La pantalla se puso azul y todos los intentos de reinicio fallaron. «No, no, no», exclamó Lucía, golpeando suavemente el teclado. «Esto es mi vida. Si se pierden estos datos, pierdo el contrato de la próxima semana. Esto es un error de sistema complejo, no es solo un reinicio. Necesito llamar a un técnico urgente». Andrés se acercó. Lucía estaba a punto de marcar un número cuando él le quitó suavemente la mano del teléfono. «Déjame ver», dijo. Lucía se rió, nerviosa. «¿Tú?» «Andrés, con todo respeto, acabas de salir de la calle. Es un error del kernel. Un hombre sin hogar no necesariamente es un hombre sin cerebro, Lucía. Permítame». Andrés se sentó. Sus dedos grandes y fuertes se movían con una velocidad increíble y una familiaridad total sobre el teclado. Abrió la consola, tecleó comandos crípticos que Lucía nunca había visto, navegó por directorios ocultos y con una serie de clics y reinicios manuales, en menos de una hora, la pantalla de Lucía se encendió con el logo de su software de diseño. Lucía se quedó sin palabras. El técnico que solía llamar tardaba medio día y le cobraba una fortuna. ¿Qué hiciste?, preguntó. Solo fue una pequeña corrupción en el registro del sistema operativo. Ya está, todo seguro, dijo Andrés, volviendo a su sillón y retomando la lectura de su libro, como si acabar de reparar una infraestructura informática compleja fuese algo habitual. Lucía se sentó frente al ordenador sintiendo que un nuevo escalofrío recorría su espalda. La calma de Andrés no era misteriosa, era una cubierta. Ese hombre no era un simple mendigo. Tenía un conocimiento que se adquiría con años de estudio y práctica profesional de alto nivel. ¿Quién era él en realidad? La respuesta a su pregunta llegó con un golpe en la puerta aún más violento que el de su madre. Era Carlos, con su traje de 3 piezas inmaculado, y con él venía un aire de superioridad insoportable. «Vine a hablar con Lucía y a terminar esta farsa». «No hay nada que hablar, Carlos», dijo Lucía interponiéndose. Carlos la ignoró y miró a Andrés, que se había levantado de su asiento. «Mira, mendigo, o como te llames, te daré $1000 para que desaparezcas. Es más de lo que ganarías en un año pidiendo en la calle». Andrés sonrió, una sonrisa fría y extraña. «No necesito tu dinero». «Claro que lo necesitas. Tienes el aspecto de un hombre que se graduó con honores del MIT y luego se dio a la bebida», dijo Carlos con desprecio, tratando de ofender a Andrés, pero revelando algo más. «Espera, ¿no fuiste tú el que se graduó del MIT hace 10 años? No, no puede ser». Ese hombre era un genio de las finanzas. Lucía sintió que el mundo se detenía. Un máster en el MIT. Carlos lo había dicho accidentalmente. «Carlos, sal de mi casa», ordenó Lucía, la voz baja y peligrosa. «Lucía, solo quiero salvarte de esta miseria. Este hombre es peligroso. Es un fracasado que arrastra una historia oscura. Pregúntale por Victoria, su ex». Ella no pudo soportar el peso de su obsesión. Carlos, sintiéndose victorioso por haber sembrado la duda, se fue, sin darse cuenta de que había entregado a Lucía 2 piezas cruciales del rompecabezas: Mit y Victoria. Lucía se giró hacia Andrés, sintiendo una traición que dolía más que el abandono de Carlos. Se sentó pesadamente en el sofá, señalando el sistema perfectamente funcional. «El MIT no enseña a la gente a vivir bajo un puente, Andrés. Y la gente en la calle no repara errores del kernel en 10 minutos. ¿Quién eres? ¿Y por qué me mentiste?». Andrés suspiró. Se sentó frente a ella,
finalmente dejando caer su armadura de indiferencia. La honestidad en sus ojos era casi tan dolorosa como la mentira. No te mentí sobre mi situación actual. He vivido como me has visto, pero sí, la historia es mucho más larga. No soy un mendigo. Tengo dinero. No soy un genio, pero sí, me gradué con un máster en Ingeniería de Sistemas y Finanzas. ¿Por qué la farsa?, exigió Lucía, sintiendo que las lágrimas se acumulaban de nuevo. Otro hombre que juega con mis sentimientos, solo que tú lo hiciste fingiendo pobreza. Fui traicionado. Victoria, la mujer que Carlos mencionó, era mi prometida. Cuando mi empresa de tecnología comenzó a valer cientos de millones, ella cambió. Ella no me amaba. Amaba la cifra de la cuenta bancaria. Me dejó por otro hombre llevándose consigo ideas de negocio confidenciales. Me rompió. Así que decidiste castigar al mundo, concluyó Lucía, sintiendo una amargura en la boca. Decidí probarlo. Decidí ver si existía alguien que pudiera amarme, o al menos respetarme, sin saber cuánto valía yo en el mercado. Si alguien me aceptaría sin un techo, sin un nombre. No es un juego, Lucía. Es una prueba de supervivencia personal, de fe en la humanidad. Lucía se quedó mirando el anillo de su abuela en el dedo. Ahora estaba casada con un hombre que no era un mendigo, sino alguien que jugaba a hacerlo para evaluar el valor de las personas. Andrés no era el pobre humilde que parecía, sino un hombre con un pasado de dolor y riqueza. La farsa se había complicado. ¿Crees que Lucía debería seguir con Andrés, un hombre que, aunque rico y brillante, miente para poner a prueba la autenticidad del amor? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. La cena familiar se celebró en el amplio comedor de Elena, un espacio que olía a incienso caro y a viejas glorias. Elena había organizado el evento no para celebrar, sino para humillar sutilmente a Lucía y a su nuevo esposo. Los pocos invitados, tíos y primos de Lucía, observaban a Andrés con una mezcla de curiosidad, desprecio y morbo. Lucía había insistido en que Andrés llevara una camisa simple que ella le había regalado, pero el ambiente no podía ser más hostil. Carlos llegó sin ser invitado, flanqueado por Patricia y el abogado de la familia, el señor Delgado. Se sentaron al final de la mesa, observando la escena con la arrogancia de quien ya conoce el final de la obra. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el tío Ricardo, un inversor conservador, comenzó a hablar sobre la reciente caída en el mercado de valores y las posibles estrategias defensivas para el patrimonio familiar. Era un tema diseñado para exponer la ignorancia financiera de Andrés. La verdad es que, con la tasa de interés actual, cualquier cartera diversificada está en peligro, comentó Ricardo mirando de reojo a Andrés. Solo un analista de Wall Street podría predecir esto. Andrés, que hasta entonces solo había asentido y sonreído, tomó un sorbo de agua. Disculpen mi atrevimiento. Tío Ricardo, su análisis es correcto desde la perspectiva de la diversificación. Sin embargo, si observamos el movimiento offshore de bonos de alta tecnología, se está gestando una tendencia de adquisición hostil en el sector de la nanobiotecnología. Si el fondo Delta 9 se fusiona con Valortec en las próximas 48 horas, veremos un repunte en el sector fintech que podría estabilizar su cartera, incluso con la presión de la inflación. La mesa se quedó en silencio. Las palabras de Andrés eran precisas, técnicas, y lo que era más alarmante para Elena, denotaban un conocimiento financiero a nivel de consejo de administración. Tío Ricardo se quedó boquiabierto sin saber qué decir. ¿Valortec?, preguntó Carlos, interrumpiendo con voz áspera. Esa empresa está valorada en $500 millones. ¿Cómo conoce usted esa información, señor esposo? Leo mucho, respondió Andrés con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había aceptado el desafío, y eso puso a Lucía muy nerviosa. Carlos ya no pudo aguantar más el espectáculo. Se puso de pie, golpeando la mesa, y con un gesto dramático, Delgado colocó una carpeta gruesa de documentos sobre el mantel de lino. Basta de juegos,
dijo Carlos, su rostro enrojecido por la ira. Pasé 2 días con detectives privados y abogados financieros. Lucía, te has casado con un farsante. Ya lo sé, Carlos. Ya me ha confesado que tiene dinero y un máster del MIT. No hay nada nuevo aquí, replicó Lucía, tratando de mantener la calma. No tienes ni idea de la escala de la farsa, intervino Delgado, el abogado, abriendo los documentos. Este hombre que se presentó como un hombre sin hogar, Andrés Martín, es el CEO fundador de Valortec, la compañía de desarrollo de software financiero más innovadora de la costa este. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en los documentos que Delgado sostenía. Certificados de constitución, balances corporativos y, lo más condenatorio, una foto de Andrés, con traje de negocios, firmando un contrato en la bolsa de valores. Su fortuna personal, anunció Carlos con voz triunfal, está valorada en $500 millones, Lucía, cifra a la que mi familia solo podría aspirar después de 3 generaciones. El impacto fue físico para Lucía, más potente que el abandono en el altar. No era solo que Andrés fuera rico, era que su pobreza era una invención, una máscara, un elaborado truco de magia. Sintió un frío que le recorrió el alma. Andrés se puso de pie finalmente. Intentó acercarse a Lucía, pero ella levantó una mano deteniéndolo. $500 millones, susurró Lucía, las palabras apenas audibles, sin dirigirse a él, sino al vacío. Lucía, déjame explicarte. La prueba, la necesidad de... comenzó Andrés desesperado. Lucía lo interrumpió, su mirada clavada en él. En sus ojos no había ira, sino una profunda y exhausta tristeza. Me dejaste entrar en tu vida, ¿por qué, Andrés? ¿Para ver si era lo suficientemente buena para el hombre de los 500 millones? ¿Para que yo, la mujer que acababa de ser desechada por una cifra, sirviera como un conejillo de indias en tu estúpido juego psicológico? No es un juego, es una lección de vida. Creí que... Andrés luchaba por encontrar las palabras. No, no es una lección. Es la misma traición, solo que al revés. Carlos me abandonó porque yo no tenía 500 millones. Y tú me engañaste y me usaste porque tú sí tenías 500 millones. La miseria que fingiste te dio el poder de manipular mis emociones. La desesperación que sentí después de la boda fue tu laboratorio. Lucía sintió que la bilis subía a su garganta. Se dio cuenta de que entre Carlos y Andrés no había ninguna diferencia fundamental. Ambos habían usado la riqueza como arma y a ella como peón. Pensé que eras honesto. Pensé que, aunque fueras un hombre en la calle, tenías más integridad que la gente de mi mundo, dijo Lucía, y una sola lágrima de dolor rodó por su mejilla. Pero eres exactamente igual, un manipulador más que cree que puede comprar o probar el amor con su posición. Se quitó el anillo de su abuela, el que Andrés le había puesto en la acera. Lo sostuvo un momento, observando el débil brillo del oro. Esto no es amor, esto es un experimento cruel. Guárdate tu empresa, guárdate tus 500 millones y guárdate tus estúpidos juegos. Lucía lanzó el anillo con todas sus fuerzas. Cayó sobre la mesa, rebotó en una copa de vino y rodó por el suelo de mármol. Luego, sin mirar a nadie, sin escuchar las exclamaciones de Elena ni la voz desesperada de Andrés, Lucía se dio la vuelta y salió corriendo del comedor, huyendo de las mentiras y de la fortuna que las había encubierto. Lucía regresó a su estudio de diseño, la única parte de su vida que sentía que le pertenecía de verdad. Se dejó caer sobre el sofá agotada, el vestido sencillo que llevaba desde la mañana arrugado y manchado de lágrimas. La traición de Carlos había sido un golpe a su estatus, la de Andrés, una puñalada a su fe. Se había enamorado de una mentira disfrazada de virtud. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés entrara por la puerta. Había conducido hasta allí y ahora estaba de pie, con la camisa simple, pero con la postura de un ejecutivo de Wall Street a punto de enfrentarse a sus accionistas. El silencio se prolongó hasta que Lucía habló. No te atrevas a ofrecerme dinero, ni un solo centavo.
No vengo a ofrecerte dinero, Lucía. Vengo a pedirte perdón. Andrés se sentó en el suelo, mostrando respeto por el espacio que ella ocupaba. No tengo excusas para mi cobardía. Te vi vulnerable y desesperada, y en lugar de ser un hombre de verdad, aproveché tu situación para mi experimento personal. Fui mezquino y lo lamento. Dime la verdad completa, Andrés. Desde el principio, exigió Lucía, secándose los ojos con el dorso de la mano. Andrés respiró hondo y comenzó su confesión, una historia de lucha y dolor que no parecía encajar con el hombre que había conocido en la calle. Crecí en una extrema pobreza. No fue una simulación. Fui un niño de la calle. Mi inteligencia me sacó de allí. El Emite no fue un regalo. Fue el resultado de trabajar turnos dobles en cocinas mientras estudiaba. Valortec la construí desde cero, sin ayuda de nadie, con la única idea de que el dinero me daría seguridad y, por fin, dignidad. ¿Y Victoria? Victoria apareció cuando mi empresa despegaba. Yo creí que era amor, pero solo quería mi saldo. Cuando me dejó, se llevó más que mi corazón. Hizo un movimiento arriesgado que amenazó con derribar Valortec por completo. Me di cuenta de que mi fortuna no me había traído seguridad, sino que me había convertido en un blanco. Y por eso te convertiste en un mendigo, concluyó Lucía, comprendiendo. Sí. La calle era mi forma de desintoxicarme de la riqueza. Quería estar seguro de que si alguien me quería, me querría por lo que era cuando no tenía nada que ofrecer. Pero cometí el error de mentirte. Te merecías la verdad, no una prueba. Justo cuando Lucía comenzaba a sopesar el peso de su historia, la puerta se abrió de golpe. Esta vez no era Elena, era Carlos. Venía solo y estaba al borde del pánico. Su cara estaba cenicienta, sin rastro de arrogancia. «¡Andrés! ¡Dios, tienes que escucharme!», dijo Carlos, ignorando a Lucía. «¿Qué quieres, Carlos? Ya has revelado el secreto. Tu misión ha terminado», replicó Andrés, poniéndose de pie. «Es la fusión con Delta 9, la que mencionaste en la cena». Carlos se acercó desesperado. «La junta directiva de Valortec ha entrado en pánico. Necesitan que te reincorpores de inmediato para cerrar el trato. Es la única forma de evitar la absorción hostil. Chen, el socio mayoritario de Delta 9, se retira si no estás en la sala en las próximas 2 horas. Son $500 millones, Andrés. Tu empresa colapsará». Lucía sintió que su respiración se aceleraba. Aquí estaba, la prueba definitiva. El hombre que acababa de confesar que lo había perdido todo por la riqueza, ahora tenía la oportunidad de salvarlo todo. Andrés miró a Carlos, luego a Lucía. Su rostro era un mapa de su conflicto interno, pero la decisión que tomó fue inmediata y clara. «Dile a la junta que el CEO no está disponible», dijo Andrés con voz firme. Carlos pensó que estaba bromeando. «Pero es Valortec, es tu vida». «Mi vida no vale $500 millones, Carlos. Y mi vida acaba de decirme que soy un manipulador». Andrés se acercó a Lucía. «Si esta es la prueba final para demostrarte que mi amor por ti vale más que la seguridad de mi fortuna, entonces la asumo. Pierdo $500 millones, pierdo Valortec, pero te elijo a ti. Vete, Carlos». Carlos se tambaleó aturdido y salió del apartamento, murmurando sobre la locura de los genios. Lucía se quedó de pie, observando a Andrés. Había presenciado el sacrificio más grande que se podía hacer en ese mundo de intereses. El muro de hielo que rodeaba su corazón empezó a resquebrajarse. «Andrés, yo...» Antes de que Lucía pudiera terminar su frase, se escuchó un golpe suave en la puerta. Cuando Lucía abrió, se encontró frente a una mujer elegante, con un peinado pulcro y una mirada fría como el hielo. Victoria. «No te molestes en perdonarlo, Lucía. Soy Victoria, su ex prometida. Vengo a advertirte», dijo, sin un ápice de emoción. «No te dejes engañar por el hombre que finge pobreza. Andrés es un hombre roto, controlador y paranoico. Su fortuna no lo hizo así, solo lo hizo peor. El dinero lo corrompió y su juego de mendigo solo te pondrá bajo su control.
Te prometo que te ahogarás en su obsesión. Victoria se fue tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un rastro de un perfume caro y una nueva aterradora duda. Lucía miró a Andrés. Había sacrificado su imperio por ella, pero ¿era ese sacrificio una prueba de amor o el primer signo de la obsesión de un hombre que, según Victoria, estaba corrompido? La confianza de Lucía se tambaleó de nuevo. ¿De verdad la ama Andrés? ¿O es tan solo un sociópata con mucho dinero, como Victoria sugiere? ¿Crees que Andrés es un hombre redimido por el amor o un manipulador paranoico, como afirma Victoria? ¿Debería Lucía confiar en el sacrificio de los 500 millones de dólares o en la advertencia de su ex prometida? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. El silencio que dejó Victoria era pesado, cargado con el veneno de la duda. Lucía miró a Andrés. Ya no le importaba la riqueza o la pobreza, sino la verdad de su alma. El sacrificio de Valortec podía ser la prueba de un amor incondicional o la maniobra desesperada de un hombre que necesitaba poseerla. Victoria me llamó controlador y paranoico, dijo Lucía, su voz temblando. Tu historia de lucha y dolor es conmovedora, Andrés, pero los hechos están ahí. Fingiste ser un mendigo para evaluar a la gente. ¿Qué pasa si ese juego es solo una manifestación de tu necesidad de control absoluto? Andrés se acercó a ella. No la tocó, pero su cercanía era una promesa y una disculpa. Lo que dice Victoria es lo que ella necesita para justificar su propia traición, pero tienes derecho a dudar. El dinero me hizo desconfiado, Lucía, y mi error fue llevar esa desconfianza a nuestra relación. ¿Y el sacrificio de Valortec? ¿No fue solo otro gran gesto para manipular mi opinión?, preguntó Lucía, buscando la grieta en su defensa. Andrés se detuvo un momento, su mirada fija en los bocetos de diseño que cubrían la pared. Tienes razón. Un solo acto no borra mi mentira. Sé lo que tengo que hacer. Si te quedas conmigo, renuncio a Valortec. No solo a la fusión, sino al cargo de CEO. Puedo vender mis acciones y convertirme en consultor. Podemos volver a un apartamento modesto, como el que estaba dispuesto a alquilar en la pensión. Seré un hombre que trabaja con su cerebro, no con su billetera. Lucía sintió que su respiración se aceleraba. Era una propuesta radical, una rendición total de la fuente de su poder. ¿Dejar Valortec? Sí, porque esa empresa me convirtió en el hombre que creyó que podía poner a prueba el amor. Si quieres que volvamos a la sencillez y al respeto que tuvimos cuando éramos solo Lucía y el hombre sin hogar, lo haremos. La decisión es tuya, Lucía. Yo te sigo. Pero ya no puedo estar en el mundo de los 500 millones. Lucía estaba a punto de responder cuando escuchó un golpe firme en la puerta. Esta vez era un golpe profesional, calmado. ¿Quién es ahora?, murmuró Lucía, con el corazón en un puño. Andrés abrió la puerta. En el umbral estaba un hombre de unos 40 años, elegante, con una sonrisa cansada y un portafolio de piel. Joaquín, dijo Andrés, con una nota de alivio en su voz. Andrés, me mandaste a un infierno en la tierra con la junta de Chen, dijo el hombre entrando sin pedir permiso. Se dirigió a Lucía. Usted debe ser Lucía, encantado. Soy Joaquín, el socio gerente de Valortec. O como ahora me gusta llamarlo, el cocapitán de un barco que se hunde felizmente. Joaquín no perdió tiempo. Miró a Andrés, luego a Lucía. Vengo aquí a decir lo que mi socio fue demasiado cobarde para decir cuando le preguntaste por Victoria. Y es que Victoria no es una mujer con el corazón roto, es una delincuente. Lucía se quedó paralizada. Victoria no te dejó por un solo hombre, Lucía. Te dejó por 10. Y no solo en lo sentimental. Victoria estaba haciendo insider trading con información confidencial de Valortec. Estaba vendiendo nuestros algoritmos a nuestra competencia. Andrés no era paranoico. Estaba tratando de salvar la empresa de una amenaza interna que nadie creía posible. El control de Andrés era la única cosa que lo mantuvo a salvo. Él había visto las señales de que lo estaban usando. Pero ella dijo,
tartamudeó Lucía. Claro que dijo que Andrés es controlador. ¿Qué diría una ladrona emocional y financiera cuando la descubren? Andrés estaba devastado, no porque lo traicionara, sino porque la persona que amaba lo había usado para robar y destruir todo por lo que había luchado desde su infancia en la calle. Por eso cuando te conoció no pudo confiar. No supe un juego, fue trauma. Las palabras de Joaquín eran frías, lógicas e irrefutables. Lucía sintió una vergüenza ardiente por haber dudado de Andrés y por haber creído a Victoria. El velo que le impedía ver la verdad cayó por completo. Y en cuanto al circo que montó Carlos hace unas horas, continuó Joaquín, ajustándose el nudo de la corbata. Quiero que Lucía lo entienda. La fusión con Delta 9 no era un detalle. Era la operación de rescate más importante en la historia de Valortec. Si Andrés hubiese ido a la reunión, la empresa habría asegurado $500 millones de capital y se habría salvado de la absorción hostil. Joaquín se encogió de hombros. Al elegir quedarse contigo, Andrés perdió $500 millones y ahora Valortec se enfrenta a ser absorbida y desmantelada. Es un sacrificio económico real. Nadie en el mundo de los negocios pierde una fortuna por un gesto romántico. Esto no es control, Lucía. Es la prueba de que este loco, mi socio, finalmente ha puesto el amor y la verdad por encima de la seguridad que el dinero nunca pudo darle. Joaquín miró su reloj. Mi trabajo está hecho. Vine a ser la voz de la razón. No sé si mi socio será millonario mañana, pero sé que es un hombre bueno. Ahora los dejo para que decidan si la compañía se va a pique. Lucía observó a Andrés, de pie junto a ella, su postura ahora vulnerable y honesta. Él no era un controlador. Era una víctima herida que, a pesar de todo, había arriesgado su imperio por ella. El miedo desapareció, reemplazado por un amor profundo y una certeza total. Había perdido la riqueza, pero había ganado la verdad. El sacrificio de Andrés había limpiado todas sus mentiras. Su amor era por fin genuino. Lucía no regresó a su estudio después de la partida de Joaquín. En su lugar, se dirigió a la pequeña iglesia de piedra que Elena había alquilado para la boda fallida. El lugar estaba vacío y olía a cera de vela apagada, un escenario silencioso para una decisión monumental. Se sentó en la primera fila. Andrés no tardó en aparecer, sabía dónde encontrarla. Se acercó lentamente, sin decir nada. Se quedó de pie junto al altar, el mismo lugar donde Carlos la había humillado y donde ella había tomado la decisión más imprudente de su vida. La verdad de Joaquín lo explica todo, Andrés, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Tu desconfianza no era una enfermedad, sino una herida profunda. Una herida que me hizo herir a la única persona que se atrevió a verme cuando estaba en el suelo, respondió Andrés con la voz grave. Lucía, si me aceptas, me quedo sin nada. Valortec se irá, pero seré un hombre que jamás te volverá a mentir. Lucía se puso de pie y se acercó a él. La verdad que había descubierto era infinitamente más valiosa que cualquier fortuna. Te acepto, Andrés, dijo, tomando sus manos. Pero tengo una condición. No se trata solo de que no mientas, sino de cómo vivirás la verdad a partir de ahora. Andrés la miró expectante. Cuando me ofreciste renunciar a Valortec, pensaste que yo quería que fueras el mendigo. Te equivocaste. Yo me casé con el mendigo porque me pareció un hombre honesto y talentoso. Si ahora renuncias a tu carrera por mí, nuestra vida será una mentira por omisión. Será mi control sobre ti. Yo no quiero un consultor a tiempo parcial, ni quiero que vivas como un hombre castrado de su propósito. Lucía apretó sus manos. Quiero al genio del MIT. Quiero al visionario que construyó Valortec desde la nada. Pero te quiero en equilibrio. Vas a compartir tu vida, tus sueños y tus desafíos conmigo, no a esconderlos bajo el disfraz de un hombre sin hogar o de un consultor secundario. No quiero que abandones tu imperio. Quiero que me dejes ayudarte a reconstruirlo. Andrés sintió que se le humedecían los ojos. Su sacrificio, su renuncia,
había sido rechazada por algo mucho más valioso, una promesa de asociación total. «Esa es la condición más hermosa que jamás me han puesto», respondió, y por primera vez Lucía vio la rendición completa en su mirada. «Seremos un equipo, Lucía, y la verdad será nuestro único capital». Dejaron la iglesia y se dirigieron al registro civil más cercano, a solo unas manzanas. No había grandes vestidos, ni flores, ni invitados, solo un par de testigos improvisados y la presencia firme de Elena, quien había seguido a Lucía en secreto. El trámite fue sencillo, pero solemne. Cuando el oficial civil leyó los votos, las palabras sonaron más verdaderas que las pronunciadas la semana anterior en la mansión. Lucía y Andrés intercambiaron anillos nuevos, sencillos, comprados en una joyería modesta. «Y por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer», dijo el oficial golpeando el libro. Mientras se besaban, formalizando un destino que había comenzado con la mayor de las farsas, la puerta del registro civil se abrió de golpe y Joaquín irrumpió totalmente fuera de sí, con su portafolio en la mano y la corbata floja. «Andrés, lo he hecho. He retrasado a la Junta lo suficiente», gritó antes de notar la escena. Se recompuso rápidamente. «Bueno, felicidades. Permítanme arruinar el momento con noticias catastróficas». «¿La fusión?», preguntó Andrés asumiendo lo peor. «No, es un milagro. El milagro de Lucía», dijo Joaquín jadeando. «Escúchame, lo de tu sacrificio se filtró. No sé si fue Carlos o si la Junta lo mencionó, pero la historia de que el CEO de Valortec perdió $500 millones por amor y abandonó la fusión se hizo viral en los círculos financieros». Joaquín se acercó, la emoción brillando en sus ojos. El señor Chen, el socio de Delta 9, vio la noticia y llamó personalmente. Dijo que Valortec no necesita estabilidad financiera en este momento, necesita carácter. Dijo que un hombre que sacrifica $500 millones por la verdad es más confiable a largo plazo que un hombre que solo busca ganancias. ¿Chen decidió continuar las negociaciones?, preguntó Andrés incrédulo. «Sí», exclamó Joaquín, «no solo continúa, sino que ha flexibilizado los términos. Quiere que regreses, Andrés, pero no solo. Dijo que quiere conocer a la mujer que vale tanto. La fusión sigue en pie, Lucía. No solo no perdimos, sino que ganamos un socio que valora el corazón sobre el balance». Elena, que había presenciado todo en silencio desde el fondo, se acercó, con los ojos llenos de una dignidad que nunca había mostrado a Carlos. «Lucía, hiciste lo que era correcto. El valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que está dispuesto a perder», dijo su madre con una honestidad sorprendente. Lucía miró a Andrés. La condición que había impuesto, compartir la vida, no huir de su talento, ahora se convertía en una realidad urgente. Ya no se trataba de mendigos y millonarios, sino de dos socios que por un giro del destino debían construir juntos un imperio basado en la verdad. La vida les había dado una segunda oportunidad para equilibrar la balanza entre el amor y la ambición, un desafío mucho más grande que la propia pobreza. 1 año había pasado desde aquel matrimonio improvisado en el registro civil. Lucía y Andrés no vivían en la mansión que Carlos había codiciado, ni en el penthouse que Andrés podría haber comprado. Habían elegido un pequeño pero luminoso apartamento en San Telmo, donde los adoquines irregulares y el olor a tango viejo les recordaban la sencillez. Habían optado por el corazón del barrio sobre el lujo de Puerto Madero. La primera condición de Lucía, el equilibrio, había moldeado su nueva vida. Desde su taller, Lucía no solo había recuperado su tienda, sino que había prosperado de forma espectacular. La colaboración con Natalia se había solidificado y juntas habían inaugurado una segunda boutique en el elegante Palermo Soho. Este éxito era completamente suyo, construido con su talento para el diseño y su olfato para las tendencias, sin que un solo cheque de Valortec se mezclara en las cuentas. «Natalia, creo que necesitamos 3 costureras más solo para cubrir los pedidos de alta costura», dijo Lucía una tarde,
revisando los libros de contabilidad. Su rostro, antes marcado por la ansiedad de la deuda, ahora brillaba con la satisfacción del trabajo bien hecho. Y todo sin pedirle un solo favor al rey de la tecnología, bromeó Natalia. Estoy orgullosa de ti, Lucía. Construiste esto con el mismo barro que modelas. Mientras Lucía ascendía, Andrés hacía lo opuesto. Cumpliendo su promesa, había renunciado al cargo de director ejecutivo de Valortec. Vendió una gran parte de sus acciones para estabilizar la empresa post-fusión, pero mantuvo un rol de consultor jefe estratégico. Trabajaba desde un rincón de su pequeño apartamento o viajaba solo para las reuniones más esenciales. Había cambiado el estrés constante de la gestión de $500 millones por la gestión de su tiempo. Una tarde, Lucía lo encontró mirando por la ventana con el teléfono silenciado. ¿El señor Chen no necesita tu sabiduría hoy?, preguntó Lucía acercándose. Andrés sonrió. Hoy no. Aprendí que la verdadera urgencia en la vida no está en los correos electrónicos, sino aquí, dijo, golpeando suavemente su pecho. Me tomó años entender que construí Valortec para tener seguridad, pero que fue al renunciar a ella que obtuve la paz. ¿Sabes qué es lo mejor de no ser CEO? Que puedo verte coser. Y que ya no tienes que esconderte bajo cartones, supongo, bromeó Lucía. Nunca más. La verdad es un lujo mucho más costoso que el dinero. La transformación más notable no fue la de Andrés, sino la de Elena, la madre de Lucía. Al principio, había despreciado la pobreza simulada de Andrés, pero el escándalo y, sobre todo, el sacrificio real de los 500 millones la habían humanizado. Había presenciado el éxito de su hija forjado por su propio mérito. Lucía, ese vestido de novia que diseñaste para la colección de primavera es una obra de arte, dijo Elena, visitándolos en San Telmo, un barrio que antes habría considerado un despropósito. Gracias, mamá. Me alegra que te guste. Me alegra que te hayas casado con un hombre que sabe el valor de una mujer, y no solo el precio, dijo Elena, tocando la mano de Lucía con una ternura genuina. El señor Carlos ha encontrado una nueva novia, una joven de buena familia, pero cuando me lo encontré en el club, solo hablaba de fusiones fallidas. Nunca tuvo tu carácter, hija, nunca. La vida de Carlos se había disipado de sus vidas como una nota a pie de página. Él había cerrado el capítulo de la traición, sin que su partida dejara ya ninguna herida en el corazón de Lucía. Y el futuro no solo se construía sobre el equilibrio profesional, sino sobre la plenitud familiar. Una mañana, Lucía preparó el desayuno. Cuando Andrés se sentó a la mesa, ella colocó una pequeña canastilla de bebé tejida a mano junto a su plato, sin decir una palabra. Andrés la miró, luego a la canastilla, y entendió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no lágrimas de pena o trauma, sino de una paz inmensa. ¿Es en serio?, preguntó con la voz ahogada. Lucía asintió, radiante. Tendremos un hijo. Andrés se levantó de un salto y la abrazó con una fuerza que no controlaba el CEO, sino el hombre que había vuelto de la calle. Era la prueba final de que su nueva vida, basada en la honestidad brutal y el respeto mutuo, era fértil. Un año después del abandono en el altar, Lucía se encontró en el punto donde siempre debió estar, en la cima de su carrera, amada por un hombre que la respetaba y esperando un hijo. La riqueza verdadera no se medía en balances bancarios, sino en la calidad de su matrimonio, la profundidad de su paz y la alegría de su hogar modesto. Había aprendido que el amor no necesitaba máscaras de pobreza o millones de dólares. Solo necesitaba la verdad para florecer y encontrar su equilibrio imperfecto y feliz.